Hello chicos, bienvenidos una vez más a Mate de Pisa y Col. El día de hoy estaremos viendo las primeras fórmulas de derivación. Espero que el tema te sea de mucha utilidad. Por lo pronto, arrancamos. La derivada de una constante pues es igual a cero. ¿Cuáles son las constantes? Yo creo que si se acuerdan, quiero pensar que sí se acuerdan. Las constantes, acuérdense que son los números y las letras son desde la A hasta la M, o a veces algunos autores la toman hasta la N, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con nuestras primeras fórmulas de derivación. Entonces, anoto mi primera fórmula, que mi primera fórmula me dice que es la derivada de una constante con respecto a x, y me dice que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a derivar, por ejemplo, la derivada de 5, como 5 es una constante, pues va a ser cero. Si yo derivo a con respecto a x, va a ser cero. ¿Por qué? Porque estoy derivando constantes. Tal cual así, mi primera fórmula de derivación me dice que la derivada de una constante es cero. Lo que aquí tenemos que recordar es quiénes entran dentro de las constantes. Recordemos que son los números y las letras desde la A hasta la M, ¿sale? Ahora, ¿cuál es mi segunda derivada? Mi segunda derivada me dice que es la derivada de una variable con respecto a x. Llámese x, esta obviamente puede cambiar porque va a ir en función de la variable con la que estemos trabajando. Acuérdense que las variables son de la n a la z. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero derivar la v, derivada de v con respecto a x, entonces esto sería igual a 1. Entonces, si yo quiero otro ejemplo y digo, pues quiero derivar la derivada de w con respecto a v, voy a poner v para que hagamos mención de cualquier variable, ¿sale? Entonces, la derivada de w con respecto a v, ¿qué quiere decir? Con respecto a la variable que me estén poniendo aquí. Entonces, la derivada de w con respecto a la variable va a ser igual a 1, ¿sale? Si yo tengo la derivada de r con respecto a v, pues va a ser 1. Si yo tengo la derivada de z con respecto a la variable, o sea, esta, la que estoy haciendo mención, pues va a ser 1. Así de sencillo. Entonces, llevamos que la derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de una variable es igual a 1. Tal cual, no hay truco, no hay magia, no estoy echando mano de álgebra ni de nada. Así como están, así como me lo marca mi fórmula de derivación, así tan sencilla es. ¿Sale? ¿Qué dice mi tercera fórmula de derivación? Que también es sumamente sencilla. Mi tercera fórmula de derivación, para lo que me sirve o para lo que me ayuda, es que me dice, oye, si tú tienes muchos términos dentro de un paréntesis y te están pidiendo que los derives, la tercera fórmula te dice, oye, puedes separarlos, siempre y cuando estén unidos esos términos con un signo de más o con un signo de menos. Es decir, me está diciendo suma o divide. ¿Sale? Permítanme, estoy admitiendo a alguien más. Ok. Y regreso a la pantalla. Como les comentaba, mi tercera fórmula, voy a poner aquí al ladito, es la derivada con respecto a la variable de u más v menos w. Voy a hacer aquí nada más un cambio para no revolvernos, y aquí lo que voy a hacer es que le voy a dejar la v para manejar todo igual, ¿sale? Quiere decir que voy a derivar una variable. ¿Cuál? La que yo tenga aquí a un ladito. dv significa que voy a derivar una variable. ¿Cuál? La que me marquen aquí. Entonces, continuando con la tercera fórmula, decíamos que la tercera fórmula me sirve cuando a mí me ponen dentro de un paréntesis muchos términos, y estos términos están unidos mediante la operación de la suma o de la resta. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi tercera fórmula? Oye, si tienes tantas, que aquí, bueno, son 3 términos, pero podemos llegar a tener más de 3 términos, mi tercera fórmula me dice, sepáralas.
Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es la derivada de ¿quién? De u con respecto a v más la derivada de v con respecto a la variable menos la derivada de w con respecto a la variable, ¿sale? Y entonces mi tercera fórmula es lo que me dice, oye, tienes amontonadas o las tienes juntas, sepáralas y ve derivando una por una, ¿verdad? Porque no necesariamente los términos que yo tenga aquí adentro van a ser iguales. Aquí da la casualidad de que son una sola variable, pero ¿qué pasa si esa variable solita ahora ya tiene un exponente? Y la cuarta fórmula me dice que es la derivada con respecto a una variable de C por V. ¿Qué quiere decir C por V? C por V. Esto quiere decir que yo estoy tratando de derivar una multiplicación entre una constante y una variable. ¿Qué me dice mi fórmula de derivación? Que cuando yo tenga una derivada de una constante por una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada de la variable. ¿Sale? ¿Qué variable? Pues la que me ponga. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya viéndolo directo, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto a una variable de 4x, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo mi constante y yo aquí tengo mi variable. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi fórmula? Oye, cuando tú tengas una multiplicación de una constante por una variable, tu respuesta va a ser la constante, en este caso 4, ¿por quién? Por la derivada de la variable. ¿Y quién es la variable aquí? X. Y nos tendríamos que regresar al pizarrón anterior en donde me decía que la derivada de una variable es igual a 1. Entonces, esto sería igual a 4 por 1, porque es la derivada de mi variable, quiere decir 4. ¿Sale? Si yo veo aquí otro ejemplo, yo tengo la derivada con respecto a una variable de 5. Me voy a poner ahí. De 5R. Tenemos que tomar en cuenta que 5 es la constante, que R es mi variable. Entonces esto va a ser igual a 5 por la derivada de R, y esto sería igual a 5 por 1, es decir, 5. Entonces las derivadas, creo que así como resumido, la derivada de una constante por una variable queda mi constante. Pero esto que yo estoy haciendo aquí es como me lo está marcando, o es para entender por qué me queda 4, por qué me queda 5. ¿Sale? Ahora me voy a la siguiente fórmula, que es la 5. Fíjense que la 5 está un poquito más larga. Voy a ver si me llega a caber la 6, si no, tomamos otro pizarro. Me voy a la quinta fórmula, y mi quinta fórmula, ¿qué es lo que me dice? La derivada con respecto a una variable d, y aquí ya no es, aquí es una multiplicación de u por v, es decir, de variable por variable o de función por función. Aquí cambia completamente todo, y entonces aquí lo que me dice mi fórmula de derivación que tengo que hacer es, si tú tienes la derivada de dos variables o dos funciones que se estén multiplicando, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Va a ser lo siguiente. Lo voy a hacer aquí arriba, aquí abajito para ver si aquí me cabe la sexta fórmula, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que me dice mi quinta fórmula? Si tú tienes la derivada de una variable de la multiplicación de dos variables o de dos funciones, esto va a ser igual a la primera por la derivada de la segunda, es decir, a u por la derivada de v más v por la derivada de u.
¿Sale? Es como decir el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Creo que es más fácil así. Lo repito, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Tomando en cuenta que este de aquí, voy a tomar otro color de... Este de aquí es mi primer término y este de acá es mi segundo término. Entonces, ¿cómo se vería si yo ya lo aplico en una operación o en una derivada, ¿no? Entonces, si yo tuviera aquí, por ejemplo, la derivada de una variable, ¿cuál? Las que vamos a ver ahorita. Lo voy a poner con corchete para lo de adentro poder usar paréntesis, ¿sale? Abro corchete y pongo 2x por w. U y v no necesariamente tienen que ser la misma variable. ¿Y qué es lo que me dice mi fórmula? Ah, si tú tienes una multiplicación de variables, va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. 2x, que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y me voy para acá y me va a quedar 2x. Y la derivada de una variable quedamos que era 1 más el segundo por la derivada del primero. Y quedamos que las derivadas de constante por variable, que es la que tenemos aquí al lado, era la constante. Entonces aquí la constante es constante y variable. Entonces aquí me va a quedar 2. 2x por 1 me queda 2x, más w por 2 me queda 2w. Esto inclusive lo podemos factorizar por factor común porque ambos términos tienen en común el 2. Entonces esto me quedaría como 2 que multiplica a x más w. Realmente cualquiera de los dos está correcto. A veces va a depender mucho del autor, de cómo maneje las respuestas. Algunos son más meticulosos, hay otros que no tanto. Va a depender ahí de qué es lo que nos estén pidiendo también. Es todo por hoy, chicos. Si tienes alguna duda con las leyes de potencias, te invito a que veas los videos de las mismas en el canal de Mate, Pisa y Corre.